Hay lugares donde la naturaleza parece haber decidido pintar con un solo color: verde. Verdes son las colinas, verdes son los valles, verdes son los musgos que cubren las piedras, verdes son los prados donde pastan las ovejas. Por eso desde hace siglos el mundo conoce a Irlanda como la Isla Esmeralda. Pero aquella mañana el verde comenzaba a desaparecer. El hombre se llamaba Patrick, o quizás Michael, tal vez Seamus. La historia nunca registró su nombre, porque cuando la historia habla de las grandes tragedias, casi nunca recuerda quiénes las vivieron primero. Solo recuerda las cifras: 1 millón de muertos, millones de migrantes, un país transformado para siempre. Pero toda tragedia comienza con una persona, y aquella mañana esa persona era un agricultor. Patrick caminaba entre las hileras de papa. No tenía prisa, había recorrido ese mismo camino cientos de veces. Conocía cada piedra, cada árbol, cada rincón de aquella pequeña parcela. Era la tierra donde había nacido, la tierra donde también había trabajado su padre y su abuelo. No era una tierra grande, ni especialmente fértil, pero bastaba, al menos hasta ese momento. Se agachó, tomó una planta entre sus manos, frunció el ceño. Algo no estaba bien. Las hojas tenían manchas oscuras, como si alguien hubiera acercado una llama durante la noche. Algunas comenzaban a doblarse, otras parecían cubiertas por una extraña humedad. Arrancó una planta completa, sacudió la tierra, observó los tubérculos, parecían normales, respiró tranquilo. Tal vez solo era una enfermedad pasajera, quizás demasiada lluvia, quizás una helada temprana, quizá nada importante. Dejó nuevamente la planta sobre el suelo y continuó caminando, sin saber que acababa de observar el primer acto de una tragedia que cambiaría la agricultura para siempre. Hay enfermedades que destruyen plantas, hay otras que destruyen cosechas, muy pocas cambian la historia del mundo. Esta fue una de ellas. Bienvenidos a la Ciencia del Agro, y hoy quiero contarles una historia no sobre una guerra, no sobre un rey ni sobre una revolución. Quiero contarles la historia de un organismo tan pequeño que ningún agricultor podía verlo, y sin embargo fue capaz de derrotar a uno de los imperios más poderosos del planeta. Esta es la historia de Phytophthora infestans, y de cómo una enfermedad vegetal terminó convirtiéndose en una tragedia humana sin precedentes. Cuando pensamos en Irlanda, la imaginamos cubierta por praderas interminables, castillos medievales, acantilados golpeados por el océano, música celta, pops, cerveza negra, pero esa imagen pertenece al presente. Para entender nuestra historia debemos viajar casi 200 años atrás. Retrocedamos hasta 1845. Cierren los ojos por un momento. Imaginen una isla donde el verde parece no terminar nunca, donde las ovejas pastan libremente bajo una lluvia casi constante, donde el viento del Atlántico acaricia cada montaña, y donde la tierra húmeda y oscura parece capaz de hacer crecer cualquier cosa. Uno pensaría que un lugar así jamás conocería el hambre, y sin embargo, allí ocurrió una de las peores hambrunas de la historia. ¿Cómo puede suceder algo así? ¿Cómo puede un país fértil convertirse en el escenario de una catástrofe alimentaria? La respuesta no está en el clima, ni en el suelo, ni siquiera en la papa. La respuesta comienza mucho antes, muchísimo antes. Porque las grandes tragedias no nacen de un solo acontecimiento. Se construyen lentamente, durante años, a veces durante siglos, como un castillo de naipes. Cada decisión agrega una carta más, hasta que un día basta un pequeño movimiento para que todo se derrumbe. En 1845, Irlanda llevaba décadas viviendo sobre un castillo de naipes. La mayoría de sus habitantes eran campesinos católicos, pero las mejores tierras no les pertenecían. Pertenecían a terratenientes ingleses y anglo-irlandeses, muchos de los cuales vivían lejos de la isla. Sus propiedades eran administradas por intermediarios encargados de cobrar rentas y maximizar los ingresos. Imaginen trabajar toda la vida en una tierra que nunca será suya, sembrarla, cuidarla, ver crecer los cultivos y saber que al final de la cosecha la mayor parte del beneficio viajará al otro lado del mar. Eso era Irlanda en el siglo XIX, y mientras unos acumulaban riqueza,
otros apenas conseguían sobrevivir. Hay una pregunta que probablemente muchos de ustedes están haciendo. Si Irlanda era una tierra fértil, ¿por qué todos cultivaban papas? ¿Por qué no sembraban trigo? ¿Por qué no producían más ganado? ¿Por qué no diversificaban sus cultivos? La respuesta parece sencilla, pero en realidad nos obliga a entender cómo funciona el hambre, porque el hambre rara vez aparece por falta de alimentos. El hambre aparece cuando las personas dejan de tener acceso a ellos. Imaginen por un momento una pequeña cabaña de piedra. No tiene piso de madera, solo tierra apisonada. El humo de la chimenea llena lentamente la habitación. En una esquina duerme el abuelo, en otra 3 niños comparten una misma cama. Las paredes apenas logran detener el viento del Atlántico y en el centro de la mesa hay un gran recipiente de hierro. Dentro, papas, nada más. Ni carne, ni pan, ni verduras, solo papas. Desayuno papa, almuerzo papa, cena papa. Para muchas familias irlandesas esa no era una excepción, era la rutina. Un adulto podía consumir entre 5 y 6 kilogramos diarios de papa para obtener la energía suficiente para trabajar en el campo. Cuando había un poco de leche, aquella dieta era sorprendentemente nutritiva. Y aquí ocurre algo fascinante. La papa era casi perfecta. Sí, perfecta. Piensen en esto. Una hectárea sembrada con trigo puede alimentar a un número determinado de personas, pero esa misma hectárea sembrada con papa produce muchas más calorías, muchísimas más. Además, tolera suelos pobres, necesita menos fertilidad, produce grandes cantidades de alimento y soporta muy bien el clima fresco y húmedo de Irlanda. Si ustedes fueran agricultores en 1845, probablemente también habrían sembrado papa. No era una mala decisión, era de hecho la mejor decisión posible. Y ahí está la ironía de nuestra historia. Irlanda no estaba equivocada por sembrar papa. Lo que estaba equivocado era depender exclusivamente de ella. En agricultura existe un concepto que hoy enseñamos desde los primeros semestres de agronomía. Diversificación, nunca poner todos los huevos en la misma canasta, nunca depender de un solo cultivo, nunca depender de una sola variedad, nunca depender de una sola fuente de alimentos. Pero esa idea es muy fácil de entender cuando uno tiene opciones. Los campesinos irlandeses no las tenían. Sus parcelas eran cada vez más pequeñas debido a las sucesivas divisiones familiares y al sistema de arrendamiento. En muchos casos, el único cultivo capaz de sostener a toda la familia era la papa. No elegían sembrar únicamente papas, estaban obligados. Y mientras tanto ocurría algo que pocos fuera de Irlanda conocían. Muy cerca de aquellas humildes cabañas existían enormes praderas. En ellas pastaban miles de vacas, también ovejas y caballos. Pero esos animales no pertenecían a quienes vivían allí. La carne producida en aquellas tierras viajaba hacia Inglaterra. Lo mismo ocurría con la mantequilla, con los cereales, con el queso, con buena parte de los alimentos de mayor valor. Los campesinos cultivaban, los barcos cargaban, los puertos trabajaban y el alimento abandonaba Irlanda. Permítanme hacerles una pregunta. Imaginen que viven en un edificio. En el primer piso funciona un restaurante. Todos los días salen cientos de platos. Carne, arroz, verduras, postres. Pero ustedes, que viven en el segundo piso, no pueden comer allí. No porque no exista comida, sino porque no pueden pagarla. Ahora multipliquen esa escena por millones de personas. Eso era Irlanda. Y aquí quiero detenerme un momento. Porque existe una idea muy extendida sobre la gran hambruna. Se suele decir que Irlanda se quedó sin alimentos, pero eso no es completamente cierto. Lo que desapareció fue el alimento del que dependían los pobres. Mientras tanto, otros alimentos seguían saliendo del país rumbo a los mercados británicos. Incluso durante los peores años de la hambruna continuaron las exportaciones de mantequilla, ganado, tocino, salmón y otros productos. Y esa diferencia cambia completamente la historia, porque ya no estamos hablando únicamente de una enfermedad vegetal, estamos hablando de política, de economía, de desigualdad y de decisiones humanas. Sin embargo, todavía no había ocurrido ninguna tragedia. Las familias seguían sembrando, seguían cosechando, seguían cocinando papa cada noche. Los niños seguían corriendo entre cultivos. La vida continuaba. Hasta que al otro lado del océano, muy lejos de Irlanda, algo comenzó a moverse.
No hacía ruido, no levantaba banderas, no viajaba en un barco de guerra, no necesitaba pasaporte, solo necesitaba una planta viva y un poco de humedad. Mientras Patrick terminaba de cenar justo al fuego, al otro lado del planeta la historia ya había comenzado. Muchísimo antes, miles de kilómetros al sur, en un lugar donde jamás imaginó mirar un agricultor irlandés, México. Durante siglos, las montañas del centro de México fueron el hogar de una planta extraordinaria, la papa. Mucho antes de que llegara a Europa, mucho antes de alimentar a millones de personas, la papa convivía con sus enemigos naturales. Eso ocurre con casi todas las especies del planeta. Donde existe una planta, también existen organismos capaces de alimentarse de ella. Es una carrera evolutiva, una competencia que lleva millones de años. La planta desarrolla defensas, el patógeno aprende a superarlas, la planta vuelve a defenderse y el patógeno vuelve a cambiar. Y así, una y otra vez durante miles de generaciones, en ese equilibrio, la naturaleza funciona. Pero un día los seres humanos hicieron algo que cambiaría esa relación para siempre. Sacaron la papa de América, la llevaron a Europa. Y allí ocurrió algo curioso. La planta viajó sola, sus enemigos se quedaron atrás. Durante casi 3 siglos los agricultores europeos cultivaron papas prácticamente libres de la enfermedad más devastadora que existía en su lugar de origen. Era como criar un rebaño en una isla donde nunca habían existido lobos. Todo parece perfecto hasta que un día llega el primer lobo. Y entonces el lobo apareció. No tenía dientes, no tenía garras, no tenía ojos. Ni siquiera era un animal. Era un organismo microscópico. Su nombre todavía nadie lo conocía. En algún momento en la década de 1840 ese organismo comenzó un viaje extraordinario. Probablemente salió desde México, llegó a Estados Unidos, después apareció en los cultivos de la costa del este, Filadelfia, Nueva York, Baltimore. Los periódicos comenzaron a hablar de una extraña enfermedad que destruía las plantas de papa. Nadie sabía exactamente qué era, nadie entendía cómo se propagaba, solo observaban el mismo patrón. Las hojas se ennegrecían, las plantas morían, los tubérculos se pudrían. En aquella época el océano Atlántico era una autopista, no para automóviles, sino para barcos. Miles de barcos transportaban algodón, madera, café, animales, semillas, alimentos, y sin saberlo transportaban también pasajeros invisibles. Hoy sabemos que las esporas del material vegetal infectado podían viajar adheridos a tubérculos, restos de vegetales o cargamentos agrícolas. Pero en 1845 nadie imaginaba que un microorganismo pudiera cruzar un océano escondido entre mercancías. Era una idea casi absurda. Después de todo, ¿quién podría imaginar que una enfermedad vegetal viajara en barco? El primer destino europeo fue Bélgica, luego Holanda, el norte de Francia, el sur de Inglaterra y finalmente Irlanda. Nadie encendió una alarma, no hubo cuarentenas, no existía protocolos fitosanitarios internacionales, no había inspectores revisando cargamentos, la palabra bioseguridad ni siquiera existía. El enemigo simplemente desembarcó. Pero aún faltaba algo, había llegado el invasor, ahora necesitaba un aliado y el aliado perfecto era el clima irlandés. Piensen en el lugar donde habíamos dejado a Patrick. Lluvia, neblina, humedad constante, temperaturas frescas. Si ustedes fueran un organismo que necesita agua para reproducirse, ¿podrían imaginar un lugar mejor? Nosotros solemos decir que Irlanda es un paraíso verde. Para Phytophthora también lo era. Y aquí quiero detener la historia por apenas unos segundos, porque ha llegado el momento de revelar el nombre del protagonista. Este organismo invisible se llama Phytophthora infestans, y durante mucho tiempo los científicos creyeron que era un hongo, pero no lo es. Pertenece a un grupo completamente diferente, los omicetos. Su nombre significa literalmente hongo nuevo, porque produce unas estructuras reproductivas muy particulares llamadas oosporas. Aunque se parece mucho a los hongos, evolutivamente está más emparentado con organismos como las algas pardas. Es uno de esos casos maravillosos de la biología en los que dos organismos pueden parecer iguales sin ser parientes cercanos. Y eso ha confundido a generaciones enteras de científicos. Pero a Patrick todo eso le daba exactamente igual. Él no necesitaba saber si era un hongo, un omiceto o cualquier otra cosa. Solo necesitaba una respuesta,
porque sus plantas estaban muriendo. Al día siguiente, Patrick volvió al campo. Esta vez las manchas negras ya no estaban en unas pocas plantas. Había aparecido en decenas, quizás cientos. Arrancó otra papa, esta vez sí encontró algo extraño. Un tubérculo comenzaba a ablandarse. Lo acercó a la nariz, olía mal, muy mal. En pocos días esa escena comenzó a repetirse en toda Irlanda. Los agricultores caminaban de parcela en parcela, todos hacían la misma pregunta, todos recibían la misma respuesta. Las papas se estaban muriendo y nadie entendía por qué. Lo que todavía ignoraban era que aquello no era una mala cosecha, no era un accidente, era un comienzo de una epidemia. Y las epidemias nunca respetan fronteras. Mientras Patrick observaba cómo sus plantas cambiaban de color, a casi 600 kilómetros de distancia, otro hombre comenzaba su jornada. No vestía botas embarradas, no tenía tierra bajo las uñas, ni conocía el olor de un cultivo después de la lluvia. Vestía un elegante abrigo negro. Entró a su despacho, se sentó frente a su escritorio de madera y abrió una carpeta. Dentro había varias cartas llegadas desde Irlanda. Los informes hablaban de una enfermedad desconocida. La palabra se repetía una y otra vez. Las plantas se pudren, la cosecha se está desapareciendo, los agricultores están preocupados. El hombre levantó la vista, suspiró y continuó leyendo. Su nombre era Sir Robert Peel, primer ministro del Reino Unido. Hoy conocemos la historia, sabemos cómo terminó, pero imaginemos por un instante que somos Robert Peel. Cada semana llegan informes exagerados desde las diferentes regiones del imperio. Sequías, inundaciones, heladas, malas cosechas, no todas terminan convirtiéndose en una catástrofe. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez? Cuando recibió las primeras noticias las calificó como muy alarmantes, aunque también consideró que los informes procedentes de Irlanda podían estar exagerando la situación. Y siendo sinceros, muchos de nosotros probablemente habríamos reaccionado igual. Mientras tanto, en Irlanda los agricultores seguían esperando, porque los agricultores siempre esperan. Esperan a que llueva, esperan a que deje de llover, esperan que salga el sol, esperan la cosecha siguiente. Esperan que la naturaleza corrija sus propios errores. Patrick también esperaba. Cada mañana recorría el cultivo buscando una planta sana, solo una, pero cada día encontraba menos. Una semana después, la enfermedad ya no ocupaba una esquina del lote, había avanzado varios metros. 2 semanas después, la mitad del cultivo mostraba síntomas. 3 semanas después, el verde había desaparecido. Las hojas parecían haber sido consumidas por el fuego, pero no había fuego, solo humedad y silencio. Hay algo profundamente inquietante en las enfermedades de las plantas. No gritan, no corren, no producen sangre, simplemente avanzan. 1 centímetro hoy, otro mañana, y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Los campesinos comenzaron a arrancar las papas antes de tiempo. Quizás, si las sacaban de la tierra, podrían salvar algo. Al principio parecía funcionar. Los tubérculos se veían normales, los almacenaban, respiraban tranquilos, pero unos días después el desastre continuaba. Las papas comenzaban a descomponerse dentro de las bodegas, se convertían en una masa blanda, oscura, maloliente. Era como si la enfermedad hubiera decidido esperar hasta que nadie pudiera hacer nada. Imaginen esa escena. Un padre abre el pequeño almacén donde guarda el alimento para todo el invierno. Levanta una cesta, luego otra, después otra más, y descubre que todas las papas están podridas. No algunas, todas. En ese instante todavía no hay hambre, pero ya existe una certeza. Dentro de unos meses no habrá que comer. En octubre de 1845 los cálculos comenzaron a llegar al gobierno. La primera estimación hablaba de una pérdida superior a 1/3 de toda la producción de papa del país. Era una cifra enorme, pero todavía no era el desastre, porque los irlandeses conservaban una esperanza, la siguiente cosecha. Siempre existía una siguiente cosecha, siempre existía la próxima oportunidad, siempre existe la idea de que la naturaleza devolverá el equilibrio. Esa esperanza duraría muy poco. Pasó el invierno, llegó la primavera. Los agricultores volvieron a sembrar. Con las pocas semillas sanas que habían logrado conservar,
trabajaron exactamente igual que el año anterior. Prepararon la tierra, sembraron, esperaron. Las primeras hojas comenzaron a emerger y durante unas semanas parecía que todo había terminado. Quizá la enfermedad había desaparecido, quizá solo había sido un mal año, quizá Dios había escuchado sus plegarias. Pero entonces volvió a llover. No una lluvia cualquiera, una lluvia persistente, fría, constante. De esas lluvias que parecen no terminar nunca. Para Patrick era una mala noticia. Para Phytophthora infestans era el clima perfecto. Hoy sabemos que ese organismo necesita agua libre sobre las hojas para producir y liberar esporangios. La humedad y las temperaturas frescas favorecen la infección y permiten que la enfermedad se propague con una enorme rapidez. Pero Patrick no conocía palabras como esporangio ni epidemiología. Solo sabía una cosa: cada vez que llovía, sus plantas empeoraban. Y esa observación era completamente correcta. Mucho antes de que existiera la fitopatología moderna, los agricultores ya estaban haciendo ciencia. Observaban, comparaban, relacionaban causas y efectos. No conocían el mecanismo, pero sí el patrón. Y esa diferencia es importante porque la ciencia no comienza en un laboratorio. Comienza cuando alguien observa algo extraño y se pregunta ¿por qué? Ahora, hay imágenes que parecen imposibles, pero ocurrieron. Imaginen un puerto irlandés en 1847. Desde muy temprano comienza el movimiento. Carretas llegan cargadas de alimentos, barriles de mantequilla, sacos de avena, ganado, jamones, tocino, pescado. Todo cuidadosamente cargado en enormes barcos mercantiles. Los marineros revisan las cuerdas, el capitán da la orden, las velas despliegan y lentamente el barco abandona Irlanda, con destino a Inglaterra. Ahora imaginen levantar la vista a pocos cientos de metros del puerto. Hay familias enteras esperando un pedazo de comida, niños con el vientre inflamado por la desnutrición, mujeres demasiado débiles para mantenerse de pie, ancianos que llevan días sin probar alimento, y aún así los barcos siguen partiendo. Parece una escena inventada. No lo es. Durante los años de la Gran Hambruna, Irlanda continuó exportando importantes cantidades de alimentos. Incluso en 1847, considerado el peor año de la crisis, salieron del país mantequilla, ganado, tocino, salmón, cereales y otros productos con destino a puertos británicos. Y aquí debemos detenernos, porque este episodio no pretende buscar culpables sencillos. La historia rara vez funciona así. No existen los buenos absolutos, ni los malos absolutos. Existen personas tomando decisiones y algunas decisiones tienen consecuencias gigantescas. En Londres existía una idea económica muy poderosa. Se llamaba libre mercado. Muchos políticos estaban convencidos de que el gobierno debía intervenir lo menos posible. Creían que los mercados terminarían ajustándose por sí solos, que alternar el comercio podía empeorar la situación. Hoy puede parecer extraño, pero en aquella época esa era la idea ampliamente aceptada. Mientras tanto, en Irlanda, la realidad era otra. Los agricultores no necesitaban teorías económicas, necesitaban comida. Patrick llevaba semanas racionando las últimas papas sanas. Primero redujo el desayuno, después el almuerzo, luego la cena. Los niños comenzaron a preguntar cuándo volverían a cosechar. Él no respondía, porque ya conocía la respuesta. Existe algo que nunca aparece en las estadísticas, el momento exacto en el que un padre comprende que no podrá alimentar a sus hijos. No existe un documento que registre ese instante, no hay fotografías, no hay cifras, pero ocurrió miles de veces. Entonces comenzaron las propuestas. Algunos funcionarios pidieron importar grano, otros propusieron crear empleos públicos, construir caminos, ferrocarriles, abrir los puertos para facilitar la entrada de alimentos. También hubo voces que reclamaban suspender temporalmente las exportaciones. Las discusiones fueron intensas, las soluciones llegaron lentamente, y para muchos, demasiado tarde. Robert Peel tomó una decisión poco conocida. Compró discretamente cargamentos de maíz en Estados Unidos. Pensó que aquello aliviaría la crisis. Sobre el papel parecía una buena idea, pero la realidad es mucho más compleja que el papel.
Imaginen que mañana llega a Colombia miles de toneladas de un alimento que casi nadie conoce. Nadie sabe prepararlo, no existen molinos suficientes para procesarlo, no hay recetas, no hay costumbres de consumirlo. Eso ocurrió con el maíz enviado a Irlanda. Los granos debían molerse antes de poder cocinarse, pero el país no disponía de suficiente infraestructura para hacerlo. Además, muchas familias desconocían cómo preparar correctamente aquella harina. La ayuda existió, pero resultó insuficiente frente a la magnitud de la crisis. Después llegaron los programas de obras públicas. El gobierno ofrecía trabajo, construir carreteras, muelles, caminos. La idea era sencilla: trabajar para ganar dinero y con ese dinero comprar alimentos. Suena razonable, pero había un problema enorme. ¿Cómo puede trabajar una persona que lleva semanas sin comer? Muchos obreros estaban ya debilitados por el hambre y la desnutrición. El invierno de 1847 agravó aún más la situación al combinar frío intenso, enfermedades y escasez. El invierno llegó, y con él el verdadero enemigo. No era únicamente el hambre, era el frío. Cuando el cuerpo deja de alimentarse, también deja de producir calor. Cada noche se volvía más larga, cada amanecer más difícil. Y entonces apareció otro problema, porque el hambre nunca viaja sola, siempre trae compañía. Llegó el tifus, después la cólera, la disentería, enfermedades que encontraron miles de personas debilitadas, hacinadas y sin defensas. Ya no bastaba con sobrevivir al hambre, ahora también había que sobrevivir a epidemias. Hasta ese momento la tragedia todavía tenía solución, pero entonces ocurrió algo que rompió definitivamente Irlanda. Las familias comenzaron a perder sus casas. Existe una palabra que casi siempre asociamos con las guerras: refugiado. Pero Irlanda produjo refugiados sin necesidad de una invasión, porque cuando desaparece el alimento, el siguiente paso suele ser perder el hogar. Patrick llevaba meses sin pagar el alquiler, no porque no quisiera, simplemente ya no tenía con qué hacerlo. La cosecha había desaparecido, no existía dinero, no existía trabajo, solo existe el invierno. Patrick abrió. Frente a él habría 3 hombres. Uno sostenía varios documentos, otro llevaba una barra de hierro, el tercero un uniforme. No hacía falta decir una sola palabra, todos sabían por qué estaban allí. Los desalojos comenzaron de forma aislada, después se volvieron cotidianos. Miles de familias fueron expulsadas de las tierras que durante generaciones habían cultivado. Muchas viviendas eran derribadas inmediatamente para impedir que sus antiguos habitantes regresaran. Imaginen esa escena. Una madre recoge apresuradamente una manta. Un niño abraza un pequeño juguete de madera. El abuelo intenta cargar una silla. No porque tenga valor económico, sino porque fue él mismo quien la construyó. Detrás, los hombres comienzan a derribar el techo. Primero cae una pared, después otra, y en cuestión de minutos la casa deja de existir. La pobreza tiene un sonido, el sonido de una casa cayendo. Décadas después, un obispo recordaría aquellos días con una frase estremecedora. Contó que vio a cientos de personas expulsadas en una sola jornada. Recordó el llanto de las mujeres, los gritos de los niños, y confesó que incluso algunos policías lloraban mientras cumplían las órdenes de desalojo. ¿Qué es una familia cuando ya no tiene tierra? Cuando ya no tiene cosecha, cuando ya no tiene casa. Solo quedan 2 caminos: intentar sobrevivir o marcharse. Muchos caminaron hacia los llamados workhouse, los hospicios para pobres. Sobre el papel era una solución, un lugar donde recibir alimento y refugio. La realidad era mucho más dura. Al cruzar aquella puerta, las familias dejaban de ser familias. Los hombres eran separados de las mujeres, los padres de los hijos, los hermanos de las hermanas. Todos recibían un uniforme. Todos obedecían horarios estrictos, todos comían prácticamente lo mismo, una papilla de avena, nada más. Pero el problema nunca fue únicamente la comida. Era el hacinamiento. Imaginen cientos de personas debilitadas compartiendo un mismo edificio, sin agua potable suficiente, con escasa higiene. En pocos días las enfermedades hicieron lo que el hambre aún no había logrado. El tifus, el cólera, la disentería, los hospitales improvisados comenzaron a llenarse, y luego también los cementerios. Patrick nunca quiso entrar allí, nadie quería, porque cruzar aquella puerta significaba aceptar una verdad insoportable, que ya no podía cuidar a su propia familia. Hay una imagen que persigue a muchos historiadores.
No aparecen fotografías porque aún no existía la fotografía documental, pero aparece una y otra vez en cartas, en diarios, en testimonios, personas arrodilladas arrancando hierba no para alimentar animales, para alimentarse a ellas. Algunos intentaban comer papas ya podridas, otros cualquier planta que encontraran, muchos se enfermaban de inmediato, otros simplemente dejaban de levantarse. Hay un momento en el que el hambre deja de sentirse en el estómago y comienza a sentirse en la cabeza. Las personas dejan de pensar con claridad, pierden fuerza, pierden memoria, pierden esperanza y finalmente pierden el deseo de seguir caminando. La historia suele contar cuántas personas murieron, pero casi nunca cuentan cómo vivieron sus últimos días. Entonces apareció una palabra nueva: emigrar. Si Irlanda ya no podía alimentarlos, quizás América sí. Miles de familias vendieron lo poco que les quedaba. Algunos nunca habían visto el mar, ahora iban a cruzarlo. Los barcos estaban completamente llenos, mucho más de lo que era seguro. Las bodegas eran oscuras, húmedas, sin ventilación. Las enfermedades viajaban junto con los pasajeros, y pronto aquellos barcos recibieron un nombre terrible: Coffin Ships, los barcos ataúd. Solo en 1847 murieron miles de personas durante la travesía o poco después de desembarcar. Testimonios médicos describen pasajeros reducidos a espectros amarillentos y esqueléticos, incapaces incluso de caminar por sí mismos. Imaginen abandonar el lugar donde nacieron, no porque quieran, porque quedarse significa morir, y aún así muchos murieron antes de ver tierra nuevamente. Pero incluso en las historias más tristes aparece un pequeño gesto de humanidad. Y este es uno de los más hermosos y heroicos que he encontrado preparando este episodio. A más de 5.000 kilómetros de Irlanda vivía otro pueblo. Un pueblo que también conocía el hambre, el despojo, el exilio. Los Choctaw. Apenas unos años antes habían sido obligados a abandonar sus propias tierras durante la tristemente célebre Ruta de las Lágrimas. Miles de sus integrantes murieron de frío, agotamiento y hambre. Cuando supieron lo que estaba ocurriendo en Irlanda, hicieron algo extraordinario. Reunieron $710. Hoy esa cifra parece modesta, pero en 1847, para un pueblo empobrecido y recientemente desplazado, era un acto inmenso de generosidad. No conocían Irlanda, nunca habían visto un irlandés, jamás recibirían nada a cambio, simplemente reconocieron a su propio sufrimiento en el sufrimiento de otros, y decidieron ayudar. Hay una frase que dice: solo quien ha conocido el dolor es capaz de reconocerlo en los demás. Quizá esa es la verdadera historia de los Choctaw. Las grandes tragedias no terminan el día que dejan de ocurrir, terminan cuando dejan de doler y algunas todavía siguen doliendo. Cuando la gran hambruna de Irlanda llegó a su fin, Irlanda ya no era el mismo país. Se estima que alrededor de 1 millón de personas habían muerto y que más de 1 millón emigró hacia Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia. Entre fallecimientos y emigraciones, la isla perdió más de una cuarta parte de su población. Imaginen eso. Cierren los ojos. Imaginen que mañana desaparece 1 de cada 4 personas de su ciudad. 1 de cada 4 casas queda vacía. 1 de cada 4 familias desaparece. Eso ocurrió. No fue una exageración, no fue una leyenda. Fue Irlanda. Los campos siguieron allí, las montañas también, los ríos, los acantilados, el océano, la lluvia, todo permanece igual. Todo. Excepto las personas. Había pueblos donde el silencio reemplazó las voces, escuelas que dejaron de abrir, iglesias con más funerales que bautizos, casas convertidas en ruinas y campos que nunca volvieron a cultivarse. Pero las cicatrices no quedaron únicamente sobre la tierra, también quedaron en la memoria. Durante décadas, cada familia irlandesa conservó una historia. Un abuelo que murió, un hermano que emigró, una madre que nunca volvió. La hambruna dejó de ser únicamente un acontecimiento histórico, se convirtió en parte de la identidad de un pueblo, y ese recuerdo alimentó un sentimiento que ya existía, pero que por ahora era imposible de contener. El deseo de gobernarse a sí mismos. Con el paso de las décadas, el nacionalismo irlandés se fortaleció hasta desembocar en la independencia del país en 1937, un proceso profundamente marcado por la memoria de la Gran Hambruna.
Mientras Irlanda intentaba reconstruirse, otro grupo de personas comenzó a hacerse una pregunta completamente distinta. No preguntaban quién tuvo la culpa, preguntaban qué fue exactamente lo que mató a aquellas plantas. Y esa diferencia cambió la ciencia. Durante muchos años los agricultores habían explicado las enfermedades de las plantas con ideas muy distintas. Algunos culpaban el clima, otros a castigos divinos, otros al aire, a la niebla, a malos espíritus. Pero la gran hambruna obligó a los científicos a investigar con rigurosidad nunca antes vista. Y entonces apareció un hombre, un joven botánico alemán, su nombre Anton de Bari. Quizá nunca hayan escuchado ese nombre. Sin embargo, si hoy existe la fitopatología, es en gran parte gracias a él. En 1861, de Bari demostró experimentalmente que aquel organismo era el causante del tizón tardío de la papa. Hoy esto parece obvio, pero en aquella época fue revolucionario, porque significó demostrar que un microorganismo podía provocar una enfermedad vegetal. No era una consecuencia de la putrefacción, era su causa. Con ello nació una nueva forma de entender las enfermedades de las plantas. Por esa razón, Anton de Bari es recordado como el padre de la fitopatología moderna. Piensen por un instante, ¿qué habría ocurrido si de Bari nunca hubiese hecho aquellos experimentos? Quizás hoy seguiríamos creyendo que las plantas se enferman por culpa del clima, de la mala suerte o de cualquier otra explicación, pero la ciencia hizo algo extraordinario, tomó una tragedia y la convirtió en conocimiento. Hoy, 180 años después, seguimos luchando contra Phytophthora infestans, pero la batalla ya no es la misma. Hoy utilizamos imágenes satelitales, drones, modelos epidemiológicos, pronósticos climáticos, biología molecular, secuenciación genética, variedades resistentes, fungicidas específicos, redes internacionales de vigilancia fitosanitaria. Y aún así seguimos respetándolo, porque sabemos de lo que es capaz. Cada vez que un fitopatólogo entra a un cultivo de papa después de varios días de lluvia, hay una pregunta que inevitablemente aparece en su cabeza. ¿Habrá comenzado? Porque la historia de Irlanda nos enseñó algo. Las epidemias agrícolas nunca anuncian su llegada, simplemente empiezan. Volvemos al viento del principio, las mismas ovejas, las mismas montañas, el mismo campo. Quiero que volvamos al mismo lugar donde comenzó nuestra historia, septiembre de 1845. Patrick sostiene nuevamente aquella planta entre sus manos. Observa las hojas negras, no entiende qué ocurre, no tiene microscopio, no conoce la palabra homiceto, no sabe qué es un esporangio, ni imagina que un organismo microscópico acaba de cambiar la historia. Solo sabe una cosa, algo está destruyendo su cosecha. Ahora imaginemos otra escena, el mismo campo, pero en 2026. Un ingeniero agrónomo camina exactamente por el mismo lugar. Lleva una mochila, un teléfono, un GPS, quizá un dron. Se agacha, observa las hojas, reconoce inmediatamente los síntomas. Toma una fotografía, consulta el pronóstico del tiempo, evalúa el riesgo epidemiológico, recomienda una estrategia de manejo y evita que aquella enfermedad destruya el cultivo. Entre Patrick y ese ingeniero agrónomo, no solo pasaron 180 años, pasó algo mucho más importante. Pasó la ciencia. Y quizá esa sea la verdadera historia que quería contarles hoy. No es únicamente la historia de la hambruna, ni de Irlanda, ni siquiera de una enfermedad. Es la historia de por qué existe nuestra profesión. Cada análisis de laboratorio, cada monitoreo fitosanitario, cada ensayo de campo, cada nueva variedad resistente, cada modelo epidemiológico, cada estudiante que hoy aprende fitopatología está escribiendo un nuevo capítulo de una historia que comenzó hace casi 2 siglos en un pequeño cultivo de papa. Porque las tragedias agrícolas nunca comienzan únicamente en el campo, comienzan mucho antes, en las decisiones que tomaron en la diversidad que conservamos o que perdemos, en la ciencia que ignoramos o que decidimos escuchar. Esto fue La Ciencia del Agro. Si este episodio cambió la forma en la que ves una simple hoja enferma de papa, entonces habrá cumplido su propósito. Porque detrás de cada mancha siempre hay una historia, y algunas historias cambiaron el mundo. Hasta un próximo episodio.